Sayume Sí, un camino al autodescubrimiento. Y bienvenidas y bienvenidos, bueno, bienvenidas, bienvenido Fernando. Es un gusto para Sayume Sí poder iniciar con este ciclo de conferencias y tener a un maestro en el arte del cuidado y la salvaguarda de los niños y niñas. Les comparto un poco de la biografía de la biografía de Fernando. Él es Fernando Álvarez Vázquez, especialista en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupo, maestro en sexología educativa, sensibilización y manejo de grupos. Tiene a su vez estudios en posgrado también en el área de psicología gestalt, con enfoque especializado en terapia de juego. Si no mal recuerdo, Fer, si digo algo que sea erróneo, me corriges en ese momento. Es autor de varios libros, entre ellos Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente y Recetas Mágicas para la Sexualidad Infantil, que es un libro muy divertido y muy bueno, se los recomiendo ampliamente. Es especialista precisamente en todo el tema en torno a la prevención, tratamiento, al abuso sexual en la infancia. Y es un gusto, Fer, que estés aquí con nosotros, sobre todo tratando este tema tan importante. Entonces, pues bienvenido y vamos a comenzar. Te cedo cámaras y micrófonos. Muchas gracias, John. Pues yo contentísimo de compartir esta información. Así que lo que voy a proponer es, voy a hacer una primera parte donde me voy a ir de corrido. A la mitad voy a cortar para ver si hay preguntas, dudas, y si hay, las contesto en ese momento, y si no hay, continúo hasta el final. Entonces, esa es la propuesta del día de hoy. Y así que vamos a comenzar justo con este título que además es muy ilustrativo, hablando del abuso sexual en voz baja, nunca más. Y que justamente de eso se trata, ¿no? Sabiduría sexual y Sayume Sí, y bueno, pues estamos unidos, unidas, preocupados y preocupadas precisamente por estas infancias, por todo tipo de infancias, pero particularmente por las infancias vulnerables. Y de eso se trata precisamente, de hacer un trabajo, pues un trabajo de tipo personal, ¿no? Como terapeutas necesitamos un trabajo de tipo personal, pero también necesitamos un trabajo de tipo académico, de formarnos precisamente en estos saberes. Así que vamos a compartir justamente esta cifra que pues finalmente es muy preocupante, espeluznante, diría yo. Solamente el 7%, dice la UNICEF, solamente el 7% de los niños en el mundo revelan el secreto cuando viven el abuso sexual. Es decir, rompen el secreto cuando viven un abuso sexual. Es una cifra bajísima. Y solamente de este porcentaje del 7% hay un cálculo, un estimado, que solamente el 1% de ese 7%, imagínate, llega a hacerse una denuncia. Y lamentablemente de eso solamente un bajísimo porcentaje procede. Fíjense, estamos hablando justamente de este título de esta charla, de hablando de abuso sexual, ¿no? Ya no más con voz bajita, pero al final de cuentas todavía existe este tipo de datos que finalmente pues nos preocupan y nos ponen muy tristes. Veamos justo este video. Voy a compartir sonido. Vamos a ver, aquí está compartir sonido. Vamos a ver este video que nos va a sensibilizar sobre el tema del abuso sexual. Veamos este video.
Así de fácil, dice este video, así de fácil es a un niño vulnerarlo en el abuso sexual. Es algo muy, muy, muy lamentable. Y vamos a ver algunos mitos, porque finalmente este experimento social que se realizó en Chile y que fue patrocinado por UNICEF, pues pareciera ser que nos habla de que esto se puede dar en la calle, ¿no? Este hombre de algodón que de alguna manera va atrayendo a los niños precisamente a través del dulce, ¿no? Que es lo atractivo. Pero al final de cuentas no son la mayoría las personas desconocidas o en la calle quienes abusan sexualmente de los niños. Son las personas conocidas. Pero lo vamos a ver más adelante. Así que la violencia en general, hablando justamente de violencia, se va normatizando, se va normalizando, se va haciendo cada vez más, que será como algo que pasa desapercibido. Y existen diferentes tipos de violencia que son aceptadas, ¿no? Y que no son percibidas justamente como violencia, eso es lo grave, porque al final de cuentas estas se van perpetuando, se van generalizando y se van reproduciendo de generación en generación. Y entonces las víctimas por su edad, hablando justamente de los niños y las niñas, por su condición de vulnerabilidad, pues no reportan serlo, no reportan sentirse víctimas. Para muchos niños y niñas se dan cuenta de esto, algunos, muy poquitos, ¿no? En la etapa misma de la infancia o de la adolescencia, pero la gran mayoría se dan cuenta de esta experiencia cuando son adultos. Cuando de repente ya hay una referencia y dicen, ¿sabes qué? Eso que tú viviste es abuso sexual. Entonces, en ese sentido es importante, vamos, como empezar a visibilizar, ¿no? Este tipo de violencia, porque de alguna manera esta misma falta de datos crea una percepción de una menor magnitud, como si esto fuera de menor impacto, ¿no? Y vamos a ver justamente más adelante algunos mitos que se van de alguna forma reforzando todo este tema del abuso sexual. Por lo regular, coexisten diversos tipos de violencia. Es decir, cuando un niño o una niña vive abuso sexual o violencia sexual, al final de cuentas seguramente va concatenado con otro tipo de violencia, que hablaríamos, por ejemplo, de violencia física, de violencia emocional, la negligencia, la descalificación, y todo esto que seguramente han visto en el violentómetro, que es un instrumento que hizo el Instituto Politécnico Nacional, que nos da precisamente una claridad muy, muy, muy precisa sobre cómo la violencia va escalando. Pero al final de cuentas, entonces, los niños y las niñas que viven violencia sexual, están de alguna manera también siendo violentados por otro tipo de expresiones. Así que al ser víctima de un tipo de violencia, elevan, por supuesto, la posibilidad de vivir más violencia y más violencia. Hay barrios, colonias y comunidades con mayor persistencia de violencia, pero ojo, no significa porque si no vamos a estereotipar, por ejemplo, un tipo de población, como diciendo, esta población que a lo mejor vive bajo condiciones, no sé, de pobreza, seguramente hay más violencia. Y no es así. O sea, también incluso en las clases medias y altas existen, por supuesto, violencia, ¿no? Un tipo de violencia. Probablemente cierto tipo de colonias, de barrios, tengan una expresión de violencia a lo mejor como más, que será más explícita, como es la violencia física, pero también hay ciertas sutilezas en las clases medias y altas que de alguna manera también tienen un impacto importante a nivel emocional, por supuesto, en los niños y en las niñas. ¿Cuáles son algunos factores de predisposición? Algunos factores de predisposición, por ejemplo, el sexo o sexogénero, ¿no? Es decir, las niñas son más vulnerables que los niños. Hay algunos datos que establecen que son de cada un niño, 4 niñas son vulneradas, o algunos datos dicen de cada niño son 5 niñas vulneradas. Y estamos hablando precisamente de una cuestión de género. La edad también es importante. Más o menos se estima que en la etapa escolar es cuando precisamente se da más la frecuencia de violencia sexual. Hay una explicación muy interesante de por qué justamente en la etapa escolar, que estamos hablando entre los 6 años, 7 años, hasta los 11, 12, incluso 13 años.
Cuando están en la etapa preescolar, es decir, estamos hablando preescolar incluso antes, ¿no? Cuando son bebés, todavía los niños y las niñas son más dependientes, son más apegados precisamente a los cuidadores. De tal manera entonces que los y las cuidadores de alguna forma no se despegan de ellos, están vigilándolos porque todavía son pequeños, pero cuando se llega ya a la etapa escolar, al final de cuentas ya hay más independencia y por lo tanto la posibilidad de una supervisión permanente deja de ser posible. De tal forma entonces que los niños que por ejemplo de repente son encargados ya sea con la comadre, la tía, el abuelo, la abuela, en fin, ¿no? El vecino, ¿no? La vecina, pues terminan por supuesto en esos contextos siendo vulnerados precisamente por el abuso sexual. Otro punto importante, otra predisposición, otro factor, es el factor del desarrollo cognitivo, del desarrollo físico, sobre todo los niños con temas de discapacidad, con experiencia de discapacidad, ¿no? También, por supuesto, ese es un factor importante de vulnerabilidad. ¿Y por qué sucede esto? Porque al final de cuentas, si bien es cierto, los niños regulares no son educados en la sexualidad o para la prevención del abuso, mucho menos los niños que viven una discapacidad, no son educados de esa forma, porque al final de cuentas los niños que viven una discapacidad, incluso si los pequeños regulares son concebidos como asexuales, un niño con una discapacidad, por supuesto que es concebido como un niño asexual, como si fuera el angelito, ¿no? Dicen, es que es un angelito, ¿no? Y entonces, darle ese valor a los niños como un niño asexual, pues finalmente no da oportunidad para hacer programas de prevención, de educación de la sexualidad, y esto, por supuesto, los deja muy vulnerables. Esa es por una parte. Por otra parte, los niños con discapacidad también muchas veces va esta carencia afectiva que finalmente por el hecho de que no tienen tanto contacto, a veces son niños muy desprotegidos, muy olvidados. Entonces, esta necesidad de afecto que todos los seres humanos tenemos, finalmente se va exacerbando y obviamente cuando encuentra a una persona que le da ese afecto y esa persona finalmente aprovecha la situación para de ahí de pasito, ¿no? Hacer este tipo de violencia sexual, pues por supuesto que los niños primero, no se dan cuenta de que eso es violencia sexual porque no se les dio esa educación de la sexualidad, pero por otra parte, no les importa porque al final de cuentas está, por supuesto, pegado, por decirlo así, o aunado, esta cuestión afectiva es muy necesaria para todos los seres humanos. Y toda la acumulación de riesgos que vamos a comentar precisamente en las siguientes láminas. ¿Cuáles son algunos factores asociados precisamente con respecto al abuso sexual? Primero, la motivación al abuso sexual. Es decir, el abusador sexual tiene una motivación o varias motivaciones que vamos a revisar en este esquema. Entonces, una motivación, la palabra motivación viene de movimiento. ¿Qué es lo que mueve a una persona a ejercer cierto tipo de conducta? En este caso, entonces, el abusador sexual lo va moviendo diferentes factores, diferentes cosas, diferentes elementos que vamos a empezar con el primero, esa transgresión a los inhibidores internos. ¿Qué significa esto? El abusador sexual, por supuesto, sabe de antemano, lo sabe, que eso que está cometiendo es un delito o es algo inadecuado. Por eso es que lo hace a escondidas. Por eso es que lo hace en secreto. Si no lo supiera, lo haría como, por ejemplo, jugar a la pelota en la calle, no habría ningún problema. Como jugar un videojuego con un niño o con una niña, no habría ningún problema. Pero en este caso, los abusadores sexuales, bien que lo saben. Por eso es que lo hacen en secreto. Y entonces, ellos tienen que pasar por diferentes o rebasar diferentes filtros internos para, de alguna manera, transgredir esas reglas morales que de alguna manera a nosotros y a nosotras nos han inculcado desde pequeños. Entonces, en ese sentido, van logrando justamente ese convencimiento que pueden ser a través de diferentes argumentos. Una, es que si al niño le gusta, pues entonces está bien, ¿no? Otra, pues le estoy dando yo afecto,
Pues es que yo lo estoy llevando a pasear o le estoy dando dulces. Entonces, esto va compensando. Es que el niño se ve contento o la niña se ve contenta. Entonces, es una especie de autoconvencimiento que van generando precisamente estas personas violentadoras y que al final de cuentas eso hace que sigan motivados para continuar con esto. Otro factor asociado son las transgresiones a los inhibidores externos. ¿Qué significa esto? Regularmente las familias dan cierto tipo de cuidado, cierto grado de cuidado, desde la cuestión física, emocional, psicológica, de las necesidades básicas, y por supuesto que hay una protección hacia el menor, ¿no? Sin embargo, justamente estas personas van observando este tipo de cuidados, ¿no? Como de barreras, y van observando dónde están esas grietas para meterse precisamente ahí, ¿no? En qué momento, por ejemplo, los papás los dejan descuidados o los encargan, ¿no? O en qué momento papá y mamá o los cuidadores a lo mejor se van de viaje y los dejan a los niños ahí solitos, o cuando los niños no son apapachados, no se les dan esta cuestión afectiva, que es muy importante, decía yo hace rato, y obviamente desde esa carencia, los abusadores sexuales van observando el tipo de víctimas, ¿no? Que finalmente van siendo vulnerables y se van acercando a ellos, o niños que de alguna manera les han enseñado todo el tiempo a obedecer a los adultos. Entonces, esos son justamente la transgresión de los inhibidores externos. Otro es la transgresión de la resistencia del niño y la niña. Todo niño, toda niña tiene cierto grado de resistencia, algunos menos, otros más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las personas agresoras sexuales lo que hacen es ya sea manipular, ya sea amenazar, ya sea coaccionar, lo que sea, ¿no? Para transgredir esa resistencia. Otro es un factor cultural. La cultura, de alguna manera, hace precisamente, ¿no? Que nosotros estemos inmersos en una sociedad adultocéntrica. ¿Qué significa esto? La voz de los niños y las niñas no tienen peso importante precisamente para expresar, para tomar decisiones. Y de hecho, justamente esto se va asociando con lo social, con lo comunitario, ¿no? O sea, los niños y las niñas no tienen voz, no tienen voto, ¿no? Al final de cuentas también tenemos esta idea de que la violencia sexual es mínima, ¿no? Es muy baja en frecuencia, pero por otra parte también tenemos esta idea de que el abuso sexual sucede allá afuera, ¿verdad? Que es el señor desconocido o la señora desconocida, más el señor desconocido, ¿no? Tenemos todavía esa idea de que son los hombres, aunque sí en cierta parte, por supuesto que la mayoría son hombres, los violentadores, pero entonces es un desconocido el que ejerce este tipo de violencia. Pero también incluso la sociedad y la comunidad van de alguna manera, como decíamos hace rato, normalizando todo tipo de violencia, ¿no? O sea, en los medios de comunicación, no sé si ustedes sepan, ¿no? O han seguido esta noticia hace más o menos unas 2, 3 semanas de esta youtuber que se llama Just Stop, que actualmente está en la cárcel, ¿no? Ella subió por ahí, creo que, no subió un video, sino describió un video de una violación de una menor de edad, ajá, y ella aseguró en su propio video que tenía valga la redundancia, el video donde la menor de edad que tenía 16 años estaba siendo violada. Ajá. Entonces, pero todo el contenido de esta youtuber, si lo revisan, es un contenido en donde hace un análisis crítico, ¿no? Un análisis crítico de algunos videos virales y que al final de cuentas su análisis crítico va más hacia la descalificación, ¿no? Y que tenía, no me acuerdo si 8 millones de seguidores, 8 millones de seguidores que de alguna manera pues aprobaban este tipo de contenido, aprobaban este tipo de violencia por parte de esta chica. Y bueno, al final de cuentas pues una de las chicas que fue violentada a través de su canal, pues se puso las pilas y tuvo elementos precisamente para hacer una denuncia. Échenle un ojo a esa noticia que está muy, muy, muy fuerte ahorita. Otro, el factor de la familia.
Fíjense que justamente dicen por ahí que en el pecado está la penitencia. ¿Qué significa esto? La familia, nosotros como latinoamericanos, y vamos a hablar particularmente de México, tenemos un valor muy importante en la familia. Siempre decimos la familia es primero, la unión familiar, las fechas significativas, ¿no? La familia se reúne, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el día de la mamá, tal vez no tanto el día del papá, pero pues hay más o menos, ¿sí me explico? Entonces, todas estas fechas significativas para nuestra cultura, la familia es muy importante. Pero ¿qué pasa? Justamente por el tema de la familia, por darle un valor tan pesado a la familia, ajá, terminan entonces de alguna manera priorizando la unión familiar a la revelación precisamente de abuso sexual. Entonces, hay muchos niños y niñas desde estos mensajes explícitos e implícitos de la unión familiar que prefieren callarse porque si no esto amenaza precisamente a la unión familiar, ¿no? Y ha habido muchos casos, yo llevo bastantes años trabajando temas de prevención y tratamiento del abuso sexual y muchos casos en donde al final de cuentas la familia misma es la que hace que el niño se calle precisamente para no amenazar la unión familiar. Otro factor es niños y niñas y adolescentes que no tienen las herramientas necesarias. No estamos diciendo que sean ellos los culpables, jamás en la vida, jamás en la vida. Niños y niñas que no cuentan con estos elementos, con estas herramientas, por supuesto que también es un factor asociado hacia el abuso sexual. Otro factor asociado son las diadas, padre, madre, hijo, hija. Es decir, ¿cómo es la relación entre el hijo, el papá, la mamá, la hija, con el papá, la mamá? Este tipo de diadas, este tipo de diadas parentales, ¿no? De estos roles parentales, ¿cómo son? ¿Cómo están dados? ¿Cómo es la confianza o el nivel de confianza que el niño pueda llegar a tener al papá, a la mamá, ¿no? O la hija a la mamá, al papá, ajá. ¿Cómo se ha creado justamente esa plataforma de confianza? Porque en la medida en que se dé esa plataforma de confianza, los niños, en primer lugar, hay más posibilidad de prevenir el abuso sexual y segundo, si ya el niño desafortunadamente vivió el abuso sexual, entonces es más probable que el niño vaya justamente con papá o con mamá, ajá, para revelar el secreto. Pero eso tiene que ver justamente con la construcción de la relación que se haya hecho previamente. Y la diada conyugal, ¿no? ¿Cómo está la diada conyugal? Es decir, ¿cómo entre ellos está habiendo alianza o hay conflictos? Y por supuesto que estos conflictos también pueden ser factores importantes para el abuso sexual. Dice por ahí un dicho mexicano que a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, la diada conyugal anda de la greña como perros y gatos, obviamente el abusador sexual pues va a aprovechar precisamente ese caos para que vaya atrayendo al niño o a la niña hacia sus garras. ¿Para qué? Para cometer abuso sexual. ¿Cuáles son los factores protectores internos en temas de el abuso sexual? Estos son algunos de los factores protectores internos en temas de abuso sexual. Primero, una crianza positiva libre de violencia, ¿no? Decíamos hace rato, la violencia, si se normaliza, por supuesto, esta experiencia se va replicando de generación en generación en generación. Entonces, si nosotros de alguna manera empezamos a construir una educación desde la educación de la paz o la educación del buen trato entre los familiares, entre los amigos, por supuesto que los niños y las niñas van a lograr identificar más pronto en el momento en el que ellos o ellas están siendo vulnerados, ¿no? En sus derechos más fundamentales. Por otra parte, la educación sexual basada en el desarrollo psicosexual. Eso es importantísimo. La educación de la sexualidad se ha demostrado, o para la sexualidad, se ha demostrado en diferentes países, en diferentes instancias, que es un elemento fundamental e importantísimo para prevención de violencia, para prevención de abuso sexual, para prevención de embarazos, para prevención de infecciones de transmisión sexual, no solamente para prevención de estas cosas negativas, sino también para fomentar cosas positivas, como el buen trato, la equidad,
el derecho al placer, ¿no? El derecho al placer responsable, en fin. Pero si a los niños y a las niñas los privamos precisamente de este tipo de información y de experiencia, porque no solamente la educación sexual es información, también son experiencias formativas. Si privamos a los niños de este tipo de experiencias formativas, obviamente los estamos vulnerando. Decía por ahí una autora, no recuerdo si era, ¿cómo se llama esta autora? Se apellida Hernández, Carmen Hernández, creo que era ella. Ella decía algo muy interesante: toda educación de la sexualidad es prevención del abuso sexual. Toda educación de la sexualidad es prevención del abuso sexual. Entonces, en cuanto hablamos sobre temas de sexualidad acordes, por supuesto, al desarrollo psicosexual, por supuesto que estamos haciendo prevención del abuso sexual. También, por supuesto, programas de prevención de maltrato infantil, eso es importantísimo. Hay diferentes instancias que están haciendo ese trabajo, entre ellos, por supuesto, nosotros, ¿no? Y también la asociación de Sayume, que está justamente promoviendo este tipo de capacitación. Pero estos programas de prevención de maltrato infantil, tanto para las familias, es decir, constituidas por los adultos, los cuidadores y cuidadoras, como para los niños, al final de cuentas también van a ser factores protectores. Otra, familias que garanticen la satisfacción de necesidades básicas y una educación adecuada, formal e informal. Es decir, si hablando justamente de la pirámide de Maslow, ¿no? Que habla justamente sobre las necesidades básicas y valga la redundancia, la necesidad de satisfacerlas, finalmente eso hace que el niño no tenga este vacío, ¿no? De estar buscando esa necesidad que sea satisfecha por otras personas. De tal manera que esta cuestión, no solamente de tipo biológico, sino también afectivo, al final de cuentas, va a hacer que los niños creen factores protectores para la prevención del abuso. Otra es la participación equitativa en la toma de decisiones. Y hablamos de esta participación equitativa primero entre niños y adultos, niños y niñas y adultos, y que finalmente también tengan voz y voto, que es importante que, por ejemplo, ellos tengan esta capacidad de tomar decisiones, ¿no? A veces los papás y las mamás lo que hacen es decidir por ellos, e incluso en la adolescencia. O sea, no les dan este margen de posibilidad e incluso de cometer errores en esas decisiones. Y entonces los niños, por supuesto, se quedan muy vulnerables porque al final de cuentas, el hecho de que ellos no tomen decisiones hace que entonces cualquier adulto que llegue finalmente decida por ellos. Estamos hablando entonces en equidad en cuanto a generaciones, pero también de equidad de género, es decir, entre niños y niñas. Estas experiencias todavía desafortunadas en donde niños por ser niños tienen ciertas tareas y obligaciones y niñas por ser niñas tienen ciertas tareas y obligaciones, también eso por supuesto trastoca toda esta cuestión de vulnerabilidad en los niños y las niñas para el tema del abuso. Ausencia de prejuicios en cuanto a las relaciones sexuales, eso es importante. Fíjate que justo cuando hacemos talleres de educación de la sexualidad y de prevención del abuso, más o menos entre quinto y sexto grado, tocamos temas de relaciones sexuales. A veces, en algunas escuelas nos permiten hablarlo desde cuarto grado, pero más o menos para quinto es lo más viable. Y a veces hay papás o mamás que no comprenden por qué es que les hablamos de esos temas a tan temprana edad. Finalmente, también la Secretaría de Educación Pública ya lo tiene contemplado, pero muchos profesores no voy a, por supuesto, atacarlos jamás, porque finalmente hay muchos profesores que hacen lo mejor posible con las herramientas que tienen y a veces no son capacitados precisamente para dar ese tipo de información, pese a que a lo mejor en los textos, ¿no? Gratuitos o en los textos de la escuela incluyen precisamente estas temáticas y muchas veces se los saltan. Nos tocó una vez una escuela en donde incluso arrancaban las hojas de que hacían referencia a lo que era la sexualidad. Pero bueno, regresando justamente a estos temas, cuando se habla justamente de relaciones eróticos sexuales adultas, por una parte es niños y niñas, finalmente es como el tema de que ellos pueden decidir, ¿no? Pueden decidir que finalmente no lleven prisa, en fin, como todas estas cuestiones de autocuidado. Pero por otra parte,
también les hablamos que esta experiencia sexual es una experiencia de grandes, ¿no? O de adultos, de más grandes o de más adultos. Y ahí, por supuesto, aprovechamos para hacer prevención del abuso sexual, diciendo que si un adulto o una persona más grande hace este tipo de experiencia sexual con un niño, eso se llama abuso sexual, ¿no? Pareciera ser muy simple y muy trivial esto. Pareciera ser que un niño o una niña lo sabría de sentido común, pero la verdad, la neta, lo que nosotros hemos observado precisamente a lo largo de estos años es que esto no sucede, ¿no? Algunos niños y niñas intuyen más o menos, ¿no? Que este tipo de expresiones sexuales como las relaciones sexuales erótico-adultas son de adultos o de más grandes, de jóvenes más grandes, pero cuando no tienen, vamos, como la información precisa, contundente, muchas veces estos niños y estas niñas lo van normalizando. Entonces, en ese sentido, al normalizarlo, por supuesto, van siendo vulnerables en este tema de el abuso sexual. Ajá. Otro factor protector externo es la independencia económica de la mujer. Entonces, ¿y por qué es un factor externo protector? Porque finalmente la mayoría de los agresores sexuales son hombres, la mayoría, por esta cuestión patriarcal, de género, en fin. Y entonces muchas mujeres dentro de los espacios familiares, cuando se enteran de que su hijo o su hija está siendo violentado sexualmente por el papá, el padrastro, el abuelo, el tío, pues terminan de alguna manera decidiendo quedarse por toda esta cuestión económica que implica precisamente esa dependencia. Entonces, cuando una mujer es independiente en lo económico, tiene más poder de maniobra, tiene más posibilidad de actuación, ¿no? Y eso hace que las mujeres, en este caso las mamás, puedan tener, por supuesto, más posibilidad de proteger a sus hijos, a sus hijas. Por otra parte, también otro factor es la visibilidad de la violencia como un problema. Generar esta visibilidad como un problema también ayuda muchísimo. Los roles genéricos adecuados, es decir, que no se estereotipen ese tipo de roles en donde los hombres tienen derecho a ser servidos, ¿no? Y las mujeres tienen la obligación de servir. Recuerden que también ese es un factor que va vulnerando, porque finalmente las mujeres, ¿no? O las niñas, en este caso, terminan siendo casi esclavas, ¿no? De los hombres y en particular de los hombres más grandes, de los adultos u hombres más grandes. El apoyo incondicional de al menos una persona emocionalmente estable, eso es importante. De hecho, a esto se le llama, es un factor de la resiliencia. La resiliencia implica precisamente esta capacidad que tienen los seres de regresar a un estado base, incluso mucho más evolucionado a partir de una crisis. Y entonces, cuando se hace estudios sobre temas de resiliencia, es decir, sobre personas que han sobrevivido a situaciones caóticas en su vida, uno de los factores importantes es precisamente que hay alrededor de esta persona o junto a esta persona un adulto que lo apoya incondicionalmente. Otra, creencias y valores que promueven una unidad familiar de red de apoyo, ¿no? Más no una unidad familiar que privilegie precisamente la unión familiar antes que el bienestar, por ejemplo, de un niño o de una niña o de cualquier miembro de la familia. Otra, la participación activa de los adultos como elementos de contención y de apoyo. Un adulto que va conteniendo, que va apoyando, ¿no? Al final de cuentas, eso ayuda, por supuesto, muchísimo a que se creen estas redes de apoyo. ¿Qué no es abuso sexual? El abuso sexual no es violación, ¿sí? Hay una diferencia entre abuso sexual y violación, porque la violación es la penetración, es decir, de cualquier objeto, incluyendo el miembro viril, así dice el Código Penal, ¿no? Pero puede ser cualquier objeto en cualquier orificio del cuerpo humano, ¿sale? Que sea de manera involuntaria. Pero en el caso de menor edad, aunque sea voluntaria. ¿Sí me explicó? Entonces, si es involuntaria, ¿no? En un adulto, eso es violación. Si es voluntaria o involuntaria en un menor de edad, también eso es violación. Ajá. Y el abuso sexual, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con contactos, tiene que ver con exhibiciones, tiene que ver con estímulos auditivos o visuales, y no importa si hubo contacto o no hubo contacto, pero lo vamos a ver más adelante.
Tampoco que no es abuso sexual. Los juegos sexuales. Niños y niñas de esta edad más o menos, que están viendo ahí en las imágenes, niños y niñas que de alguna manera tienen este tipo de contactos porque se están explorando, porque se van conociendo, porque sienten bonito, porque es parte justamente del desarrollo psicosexual. Al final de cuentas, estos niños y niñas, ¿no? Están explorando, tienen una motivación distinta a lo que sería de un adulto o de una persona más grande. Esta es una definición, hay muchas, muchas, muchas. No estoy diciendo que esta sea la neta del planeta, pero esa es justamente la definición del último libro que escribimos, varios autores, y esta, pues, yo la propongo, ¿no? Esta está en el libro de Alto al Abuso Sexual Infantil, y dice aquí, abuso sexual es cualquier acto sexual de una persona más grande, desde la percepción del niño. Vamos a desmenuzar esto. Cualquier acto sexual de una persona más grande desde la percepción del niño. Entonces, si para el niño, por ejemplo, un niño de 5 años, ¿no? A lo mejor le resulta más grande otro niño de 5 años, otro niño de 4 años, otro niño de 6 años, no importa la diferencia de edad cronológica, si para este niño la percepción es que es más grande, estamos hablando de posiblemente un abuso sexual y que tiene más conocimiento sobre un menor de edad, que haga uso de la fuerza física o moral o del engaño o de la seducción o de la manipulación, ¿sí? No necesariamente va a haber una amenaza, una coacción, ¿no? O una fuerza física. A veces nos imaginamos, es que lo agarró fuerza. No, puede ser a través del engaño, de la seducción, de la manipulación, para satisfacer sus deseos sexuales, ya sea de manera directa, con tocamientos, acercamientos, manoseos, etcétera, o de manera indirecta, como exhibicionismo, exposición de material pornográfico, miradas lascivas, palabras con carga sexual. Entonces, aquí esta definición trato de hacerlo lo más abarcativa posible, también lo más sintético, de tal manera que no abarque tanto, o sea, que no, más bien que no sea tan extenso, que sí abarque, pero que no sea tan extenso, pero justamente marca puntos claves precisamente para entender qué es el abuso sexual. Intevi, ¿no? nos comenta que justamente hay 3 elementos importantes en el abuso sexual. Primero, que existe una diferencia de poder que conlleva a un uso para controlar a la víctima física o emocionalmente. Es decir, la diferencia de poder puede ser la edad, pero no necesariamente. Puede ser, por ejemplo, la jerarquía, ¿no? Y una jerarquía que puede ser formal o informal. Formal como, por ejemplo, a lo mejor la jerarquía de papá e hijo, papá e hija, mamá e hijo o hija. Pero también la jerarquía puede ser una jerarquía de tipo circunstancial. Es decir, 2 niños de la misma edad, que justamente en este momento estaba recordando a 2 adolescentes que eran súper amigos, y resulta que uno de ellos, por broma, lo que tú quieras, ¿no? Agarró de barquito a su amigo y durmiendo le puso su pene en la boca. Y por supuesto que eso finalmente es un abuso sexual, porque al final de cuentas el niño, ¿no? Que también era adolescente, que vivió esta experiencia desagradable, lo vivió con mucho dolor, primero porque se sintió traicionado por su amigo, y segundo porque estaba con un grupo de amigos con los cuales también, por supuesto, se sintió burlado, humillado, lastimado, etc. Entonces, ahí había una diferencia de poder porque su mejor amigo tenía más poder con respecto al grupo, era como líder. Entonces, estamos hablando también de un tipo de poder más de tipo circunstancial o más informal. La diferencia de conocimientos, lo que hace que la víctima no sepa con cabalidad el significado y consecuencias de los actos sexuales. Eso es importantísimo, porque justamente muchos abusadores sexuales utilizan el argumento y dicen, ¿sabes qué? Pues es que el niño o la niña pues accedió, ¿no? Él quiso o ella quiso. Espérame, estamos hablando de una diferencia de conocimientos. Tú eres una persona grande, adulta, ¿no? Y este pequeñito apenas va desarrollándose.
Y no es que haya accedido por una cuestión de satisfacción sexual, accedió seguramente porque lo manipulaste, por una cuestión afectiva, etcétera, etcétera, pero no porque haya tenido, ¿no? O sea, como la misma concepción, ¿no?, de lo que para ti implicaba esta experiencia sexual, ¿no? Entonces, fue una experiencia que para el niño era más desde lo afectivo, más que desde esta cuestión erótica adulta. Otra, las diferencias en las necesidades satisfechas, donde el violentador busca satisfacer sus deseos sexuales a costa de la víctima. O sea, lo que busca el violentador es satisfacer su deseo sexual y no le importa. Claro que hay algo que se llaman disonancias cognitivas, ¿no? En donde precisamente el violentador se hace su coco watch y dice, no, pues es que también el niño lo está gozando, también la niña lo está pidiendo, pero obviamente, ¿no? La necesidad es totalmente distinta. El violentador está buscando satisfacer una necesidad de tipo sexual, más de tipo afectivo. Esa es justamente la lista de algunas conductas de abuso sexual. Por ejemplo, realizar sexo oral a un niño o a una niña. Ajá. Hacer que un niño haga sexo oral al abusador. Tocar las partes privadas del niño o la niña. Hacer que el niño o la niña toque las partes privadas de otra persona. Pedirle que muestren sus partes privadas. Hacer que los niños miren las partes privadas de otras personas. Tomar fotos de ellos desnudos, ¿no? Que al final de cuentas también ahí va implicado otro delito que se llama pornografía infantil. Mostrar pornografía a niños, ¿no? Aquí estamos hablando de un delito que se llama corrupción de menores. Forzarlo a presenciar un acto sexual, ¿no? Y aquí justamente a veces muchas mamás y papás muy preocupados, ¿no? Dicen, oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que nos cachó nuestro hijo, nuestra hija teniendo relaciones sexuales. ¿Eso es abuso sexual? No necesariamente, porque depende de la intención y también depende de la frecuencia. En el sentido de que si, por ejemplo, esto se repite una y otra vez, ya estaríamos hablando de que posiblemente haya una intención, y eso sí, por supuesto, es abuso sexual, o haya una negligencia en donde los papás no toman cuidado, por ejemplo, de cerrar la puerta con seguro, ¿no? Entonces, creo que eso es bien, bien importante, tomar en cuenta eso. Forzar o presenciar el acto sexual, mantener relaciones sexuales con un niño o una niña, por supuesto que estamos hablando aquí de violación, y penetrarlo con cualquier objeto o parte del cuerpo, también eso se llama violación. Vamos a ver algunos mitos sobre el abusador sexual. Tenemos dentro de este imaginario social que el abusador sexual es un hombre feo, casi vagabundo, que ataca a los niños cuando salen a la calle, y justamente nosotros, digo, ahorita por la pandemia, particularmente tendríamos que estar encerrados, ¿no? Pero cuando estábamos, no estábamos en pandemia, estaba esta súper recomendación de mamá o de papá que decía, ten cuidado, ¿no? Con los desconocidos, que nadie te dé un dulce, o si alguien te dice que te subas al coche, no lo hagas, en fin. Y está bien, o sea, son creo que herramientas de autocuidado que valen la pena, por supuesto, comentarlas, pero es importante también decirles, ¿no?, a los niños que también se cuiden de las personas conocidas, ¿no?, de los familiares, de los amigos y amigas de la casa. Entonces, hay que empezar a romper esos mitos. Otro mito, bueno, aquí dice esta laminilla, que el abusador sexual no luce como un abusador. A veces justamente está esta idea de cuál es el perfil del abusador. En realidad no hay un perfil. O sea, sí hay diferentes categorías, pero no hay un perfil, porque incluso, de verdad, no existen pruebas. Hay una colega que justamente colabora con nosotros en Sabiduría Sexual y que ella trabaja como perito en la Procuraduría y nos comenta, mira, podemos hacer a lo mejor algunas pruebas, pero esto no es contundente, porque puede ser cualquier persona, la persona más encantadora del mundo. De hecho, incluso los abusadores sexuales regularmente están como muy pegados a ciertas actividades que tienen que ver justamente con la infancia, ¿no? O sea, son personas muy encantadoras, muy carismáticas, puede haber personas muy carismáticas con los niños,
Ajá. Puede ser incluso un adolescente. Por cierto, últimamente, ya hace algunos años, trabajo precisamente también con adolescentes que han ejercido violencia sexual, ¿no? Entonces también pueden ser adolescentes, ajá, y decíamos hace rato, los abusadores pueden ser conocidos. Dice por aquí estas cifras, UNICEF, el 7% de los humanos son depredadores sexuales, el 86% de los hombres y 14% de las mujeres son violentadores sexuales, digo, más bien no son violentadores, ahí dije una aberración, más bien, de los violentadores sexuales, el 86% son hombres y 14% son mujeres, eso sí, ajá. Y puede ser cualquier persona aparentemente agradable, afectuosa, humanitaria, simpática, que se gane la confianza de los demás, ¿no? Que aproveche incluso la obediencia de los niños y que finalmente por eso es que los papás o los cuidadores los encargan. Dicen, oye, lo voy a encargar con fulanito, fulanita, porque se ve que son personas honorables. Entonces, por supuesto que son personas que actúan como cualquier otra persona. ¿Qué hacen este tipo de personas? Pues por supuesto que manipulan, convencen a los niños de que el abuso es un juego. Dicen, oye, vamos a jugar, este es nuestro juego, este es nuestro secreto, este es nuestro espacio. Ajá. Y los seducen regalándole ya sea dulces, juguetes, o, ojo aquí, les dicen que son especiales o que son sus preferidos. Sobre todo si tienen una relación de tipo afectivo muy cercana. Si hay una relación de tipo afectivo muy cercana, por supuesto que el niño o la niña va a acceder a este tipo de experiencias precisamente porque no quiere quedar mal con esta persona, ¿no? Al contrario, como le está dando afecto, amor, cariño, cuestiones materiales, al final de cuentas quiere de alguna manera compensar, ¿no? Y le es agradable, por supuesto, este tipo de expresiones afectivas, pero ya cuando llega estas cuestiones, vamos, como de abuso sexual, hay muchos niños que lo viven como algo desagradable, pero también hay otros niños que no lo viven desagradable. También hay que romper ese mito, ¿no? Porque de repente decimos, es que el niño lo vive desagradable y no necesariamente es así. Los niños, algunos, ¿no? Lo viven como algo agradable, como una experiencia, como muy de privilegio, de decir, pues es que este es nuestro secreto, este es nuestro juego. Y luego los abusadores sexuales le echan la culpa al niño, acusándolo de haber permitido que ocurriera el abuso o diciéndole que se enojaran sus padres si ellos revelan el secreto. Pero por supuesto, ¿se acuerdan del esquema que hace rato mencionaba? ¿No? La cuestión cultural tiene mucho que ver en esto. O sea, a los niños no se les cree, ¿verdad? Me ha tocado desafortunadamente escuchar muchas historias en donde cuando los niños revelan el secreto, lo que hacen inmediatamente los papás es descalificar, por supuesto, este tipo de argumento, porque implica precisamente la amenaza hacia la unión familiar. Entonces los niños, por supuesto, echan atrás todos esos argumentos y dicen, no, me equivoqué. Entonces amenazan con hacerle daño, ¿no? Ya sea a él o a ella o a su familia. Y por eso es que esto se va perpetuando. Algo muy importante es romper esta imagen de que cuando un niño vive abuso sexual, pareciera ser que entran como en un shock, ¿no? Como, no, así como si hubiera sido el antes y el después. Y no es así. Los abusadores sexuales van acercándose, ahora sí como dirían los cognitivos conductuales, por aproximaciones sucesivas. Es decir, van poco a poquito, se van acercando hasta que sin que se den cuenta los niños o las niñas ya están atrapadas dentro de esa red. Hagan de cuenta como si fuera una araña que va tejiendo su telaraña y que van seduciendo precisamente a algunos bichitos y cuando menos se dan cuenta ya están atrapados en la red y para muchos niños y niñas es imposible, por supuesto, impensable salirse de esa situación. Ok, fíjense, aquí entonces, en este esquema, quiero plantearles justamente la manera de reaccionar, ¿no? De las víctimas y cuáles son como las consecuencias de las víctimas. Veamos. Las víctimas, ¿sí? Tienen, vamos, como dos tipos de respuesta. Una, cuando la percepción es extremadamente desagradable, es decir, cuando hay un shock, ¿no? Que son como los menos, puede haber dolor físico,
como por ejemplo en una violación, o cuando hay mordidas, por ejemplo, o marcas en diferentes partes del cuerpo, los niños se sienten lastimados, y entonces también esto va generando un estrés postraumático. El estrés postraumático justamente es esta experiencia en donde el pasado se cuela en el presente y se van generando ciertos síntomas como la enuresis, la encopresis, pesadillas, el temor intenso, por ejemplo, a ser dejados solos, o el temor intenso, por ejemplo, a que a lo mejor sean encargados en un espacio donde antes se sentían cómodos, el rechazo a que los toquen, por ejemplo, también eso es una de las consecuencias del estrés postraumático, entre otras más, ¿no? Solamente son algunos ejemplos. Pero también cuando los niños son engañados, como lo comentaba hace rato, por aproximaciones sucesivas, ¿no? Donde el abuso sexual va siendo disfrazado como un juego o como un secretito, ¿no? Entre víctima y victimario, no hay un dolor, no hay un dolor físico y muchas veces tampoco no hay un dolor emocional, pero sí presentan, por ejemplo, a lo mejor niños, no sé, que son hipersexuales o niños que van reproduciendo estos juegos a través, a lo mejor, de los dibujos o de los juegos, van reproduciendo precisamente esas experiencias de abuso sexual. Bien, entonces veamos cuáles son las etapas precisamente del abuso sexual, las fases del abuso sexual. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5 etapas del abuso sexual. Obviamente se comete el abuso sexual y aquí hablamos de la primera etapa, que es la etapa del secreto. Niños y niñas van guardando el secreto por todo esto que ya acabo de comentar, ¿no? Todas estas introyectos, estos mensajes, estas alianzas precisamente con estos abusadores sexuales. Otro viene la etapa de la desprotección. ¿Qué significa esto? Los niños y las niñas, ¿no? Vamos mandando mensajes de desprotección. Obedece a los adultos, obedece a tu abuelo, obedece a tu padrino, obedece. Obviamente, esto los va dejando en una situación de vulnerabilidad, de desprotección. Y cuando ellos viven este abuso sexual, ¿no? Obviamente, desde esta experiencia, les es muy difícil romper el secreto porque no hay nadie que de alguna manera les vaya a creer. No hay nadie que les crea. Entonces, en ese sentido, precisamente, los niños y las niñas viven esa sensación de desprotección. Otro es el atrapamiento y la acomodación. Es decir, ya cuando se hagan de cuenta, se sienten atrapados en la telaraña, ¿no? Ya se sienten atrapados. Entonces, los niños tienen que acomodarse. Es decir, van accediendo. No necesariamente bajo su voluntad, pero van accediendo de tal manera que se acomodan para que no haya más problemas, porque esto implicaría, ojo, esto implicaría muchas amenazas, ¿sí? Entre algunas de las amenazas, por ejemplo, es que el violentador le retire, por ejemplo, su cariño. Ajá. Otra, el que el violentador, por ejemplo, lo vaya a culpar a él. Ajá. Entonces, ese es otro. Otra, por supuesto, que deje de recibir a lo mejor los regalitos, en fin, todo lo que de alguna manera se ha beneficiado al niño, ¿no? A través de esta experiencia, por supuesto, inequitativa. Entonces, ¿qué hace el niño? Se acomoda. Voy a poner una imagen de este tipo de acomodación. Cuando los niños, por ejemplo, viven este tipo de experiencia y hay una parte intuitiva que le dicen que algo no está bien, algo no está padre, algo no está funcionando bien, ajá. Entonces, lo que hacen ellos es participar disociándose. Estaba recordando justamente una niña que vivía abuso sexual por parte de su abuelo, y cada vez que el abuelo iba a tocarla, ¿no? En las noches, bajo las sábanas, la niña lo que hacía era fingir que estaba dormida, ¿no? Y de repente se movía y se volteaba a un lado y a otro, ajá, precisamente como una manera de sobrevivencia de esta experiencia desagradable. Otra es la revelación tardía, es decir, los niños y las niñas van revelando estos secretos de manera muy tardía, de tal forma que pueden pasar más o menos en promedio, dicen los estudios, pasan entre 4 y 5 años, ¿no? Entre que el niño o la niña
vivió su primer episodio de abuso sexual hasta que revela el secreto, ¿no? Más o menos. Es mucho, sí, es mucho, pero los niños, por supuesto, no tienen los elementos para romper el secreto antes. Y la otra es la etapa de la retractación. Es decir, como hay mucha presión, decíamos hace rato, solamente el 7% de los niños y las niñas a nivel mundial revelan el secreto. Pero gran parte de estos niños que revelan el secreto no se les cree, ¿no? Y entonces, desde esta cuestión ojo, porque el abusador sexual le amenazó y le dijo, si tú lo dices, tu familia se va a acabar. Y entonces, los niños, al notar que efectivamente la familia empieza a crear todo un caos, todo un despapalle, entonces ellos confirman esa profecía. Y cuando les preguntan, oye, ¿estás seguro o segura de que tu abuelo te tocó, de que tu padrino, de que tu tío, tu abuelo, tu primo, tu papá, tu padrastro te tocó? Pues por supuesto que en ese momento se echan para atrás y dicen, no, o sea, después de todo este caos que está viendo en la familia, provocado por mí, ¿no? Ya me lo había dicho mi abusador sexual y ahora yo no había hecho caso, pues mejor me retracto. Y digo, no, fue toda una mentira y todo. Y entonces el ciclo nuevamente recomienza, desafortunadamente. Entonces, eso es muy fuerte para los niños que viven esta experiencia. Entonces, la educación de la sexualidad es una de las herramientas importantísimas, lo comentábamos hace rato, para la prevención de abuso sexual infantil, porque facilita la adquisición de actitudes positivas hacia la sexualidad, hacia el propio cuerpo, fomenta la autoestima, el autocuidado, por supuesto, elementos de prevención de abuso sexual, desmitifica y desculpabiliza acerca de la sexualidad, promueve comportamientos saludables y de responsabilidad, aumenta la capacidad de interrelación con otras personas, así como la satisfacción consigo mismos, ¿no? Pero sobre todo, cuando se da educación de la sexualidad, ¿no? De manera formal, por supuesto, implica precisamente esta información de decir, ¿sabes qué? Tu cuerpo es privado, tu cuerpo es único, tú tienes derecho a cuidarlo, los adultos tienen la obligación de cuidarte, de no transgredir tu cuerpo, en fin. Eso es justamente lo que hace la educación de la sexualidad. Pero vamos a ver entonces algunas estrategias psicoeducativas para la prevención del abuso sexual. Pongamos mucha atención, yo sé que les va a encantar porque son las que hemos aplicado precisamente en los talleres de prevención de abuso sexual. Primera, nuestro cuerpo es privado. Esta noción es importantísima. Todo nuestro cuerpo es privado. Seguramente habrán escuchado en algunas ocasiones decir, ¿no?, que hay partes que son privadas. Aquí nosotros tenemos la idea de que es importante decir a los niños que todo nuestro cuerpo es privado, que hay partes que son más íntimas, que hay partes que son más delicadas, pero todo nuestro cuerpo es privado. Y cuando decimos todo nuestro cuerpo privado, de verdad, implica precisamente el respeto de nosotros y nosotras como adultos, el no, por ejemplo, tener un contacto con los niños o las niñas, por ejemplo, a través a lo mejor del contacto de un beso, que de repente los niños no quieren, ¿no? O a veces no quieren saludar de mano y también se vale porque es parte de su cuerpo. Tal vez pueden saludar así de lejitos, bien, pero no tienen que exponer su cuerpo al contacto de alguien más. A veces llega una persona desconocida y dice, saluda de beso, dale besito al abuelo. Cuando a lo mejor para el niño o la niña, la experiencia de tocar la barba o ser tocado por la barba es algo desagradable. Le estamos mandando, por supuesto, un mensaje negativo de que no tiene el niño o la niña el control sobre o la voluntad de su cuerpo. Otro, los hoyitos de nuestro cuerpo son parte de nuestra sexualidad, las partes privadas, las partes íntimas. Entonces, les enseñamos sobre este tema, los hoyitos de nuestro cuerpo, los ojos, los oídos, la boca, las fosas nasales, la vagina, el ano, en fin, y nuestras partes también íntimas, pecho, la vulva, las nalguitas, pene, testículos, y es importante nombrar los órganos sexuales por su nombre, no disfrazar, ¿saben?
porque cada vez que disfrazamos con otros nombres nuestros órganos sexuales, pues estamos enviando justamente un mensaje de que eso es negativo, de que eso es inadecuado, y por supuesto para los niños esto causa problema cuando viven abuso sexual, porque dice, claro, esto es inadecuado, y yo tengo la culpa de este abuso sexual. También a enseñarles qué es lo público y lo privado, conductas que son públicas, conductas que son privadas, ajá, pero también enseñarles que hay ciertos lugares que son lugares donde se hacen cosas públicas y privadas, privadas como el baño y la recámara, ¿no? Claro que a veces se pueden compartir algunas cosas públicas en la recámara, pero lo importante es también dar de alguna manera ese anclaje en donde lo privado también se va contando o se va de alguna forma ubicando en diferentes partes de la casa. Otra noción importante es la ranita interior. Esta a mí en lo particular me encanta, que tiene que ver precisamente con la intuición. La ranita interior, le decimos a los niños y las niñas, que es esta parte que nos anuncia, que nos dice que hay algo que nos agrada, que no nos agrada, cuando hay peligro, y les decimos a los niños, a ver, ubica dónde está tu ranita interior. Y por supuesto que nosotros vamos modelando. Decimos, yo por ejemplo, mi ranita interior está aquí en mi pecho, está aquí en mi garganta, en mi pancita, ¿no? Y cuando sentimos o siento que hay algo que no me viene bien, mi pancita, mi pecho me dice, no, 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 no. Ajá. Entonces, ¿dónde está tu ranita interior? Y fíjate que aquí ayuda muchísimo precisamente el hecho de hacer como ejercicios de sensoriales, como por ejemplo darle olores, sabores, y que los niños y las niñas vayan identificando qué les gustan y qué no les gustan. O sea, no es un juego de adivinar, porque les tapamos los ojos, pero no es un juego de adivina qué es, no, sino es, ¿te agrada? No te agrada. Y esto hace precisamente que los niños y las niñas vayan confiando, como diría la psicoterapia gestal, en su sabiduría organísmica. Es decir, en esta sabiduría o sexto sentido, que a veces lo que hacemos es reprimirlo. Otra, ¿no? Que vayan diferenciando qué son secretos buenos, malos. Secretos buenos son aquellos que son de sorpresa, ¿no? Que son buenos, en fin, son divertidos. Y los secretos malos es cuando alguien nos quiere hacer daño a nuestro cuerpo y que finalmente nos pide que guardemos el secreto. Regalos y sobornos. Un regalo es algo que se da sin pedir nada a cambio. Y un soborno es algo que se pide algo a cambio, ¿no? Y por supuesto, hablando de un soborno en nuestro cuerpo, en nuestra sexualidad, por supuesto que nos hace daño. Y ponemos muchos ejemplos. Aquí lo importante precisamente con los niños y las niñas es poner ejemplos muy concretos. Recordemos a Piaget. Piaget decía algo muy importante, las operaciones no concretas, las operaciones hacen precisamente que en esta etapa, ¿no? de estas operaciones concretas, los niños vayan aprendiendo a través de experiencias, ¿no? Donde finalmente esté el estímulo, ¿no? Que lo vayan viviendo a través de las experiencias sensoriales. Caricias y manoseos que alcanzan a distinguir, por supuesto. Una caricia es algo que nos hace sentir agradable, lindo, bonito, y un manoseo es algo que nos hace sentir incómodos, y ponemos ejemplos de cuando, por ejemplo, a lo mejor una persona quiere tocar nuestros órganos sexuales o esas áreas que están cerca de nuestros órganos sexuales. Y también la tríada de la prevención, decir no, alejarnos y pedir ayuda o contárselo a una persona de confianza. Ok. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son algunos elementos importantes para tomar en cuenta cuando un niño o una niña vivió abuso sexual. Entonces, es importante primero, de verdad, eso es fundamental, colegas, importantísimo, importantísimo, no culpar a los niños. La frase que tenemos que evitar es, primero, decirle que fue su culpa, obviamente, pero hay otra frase muy recurrente cuando un niño vivió abuso sexual. Es, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué lo permitiste? Me hubieras dicho. Y entonces, cuando hacemos ese tipo de frases, al final de cuentas estamos culpando al niño o la niña.
como si él hubiera podido hacerlo. Y ya vimos con toda esta charla que estamos compartiendo, que es bien difícil para un niño o para una niña, por supuesto, romper un secreto. Es muy, muy, muy difícil. Entonces, es importante identificar el evento, clarificar el hecho en sí, evitando la negación de confundir a la víctima, tratando de establecer que se trató de otro tipo de contacto que no tiene relación con el abuso sexual. A veces lo que hacemos es confundir a los niños, diciendo, ¿estás seguro? A ver, ¿no te habrás confundido? ¿No? Es que el tío Juan es muy cariñoso. No creo que te haya tocado. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es descalificar. Y obviamente el niño, como todavía tiene referencia de que el adulto o la adulta dice la verdad, o que el adulto o la adulta siempre tiene la razón, obviamente empieza a desconfiar de su propia percepción, ¿no? De su propia experiencia. De hecho, incluso, déjame comentarte algo. O sea, tengo yo en terapia a varios adultos que durante el proceso trabajan, por supuesto, ya sea que descubran o que trabajen precisamente temas de abuso sexual en su infancia, y curiosamente van, por ejemplo, a lo mejor con el papá, la mamá, dice, es que mi tío Juan me hizo esto, y entonces los papás dicen, no te creo, ¿no? Estamos hablando justamente de un adulto, ajá, que por supuesto dice, ¿sabes qué? Sí me pasó y no tendría por qué mentir, no tengo yo ninguna ganancia, ¿no? Ya pasó mucho tiempo como, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, ¿no? Las familias finalmente viven esta experiencia de negación, incluso descalificando estas subjetividades que son importantes, por supuesto, para aquellas personas que vivieron abuso sexual. Otra, reconocer quién es el agresor y en la medida que sea posible tomar medidas para impedir que continúe en contacto con la víctima y con otras posibles víctimas del abuso. En la medida de lo posible, eso es lo primero, resguardar la seguridad del niño o de la niña. Eso es fundamental, resguardar la seguridad del niño o de la niña. Otro factor importante que, vamos a darle aquí, cambio, ok. Atención a las personas que vieron abuso sexual infantil. La exploración física y las averiguaciones deben realizarse con respeto, con calidez hacia el niño. Esto ya va más para los terapeutas. Atender las lesiones físicas, esto va más para los médicos. Los sentimientos de culpa y de temor, ¿no? O sea, esas son las necesidades inmediatas de un niño y una niña y también de la familia. ¿Por qué de la familia? Cuando un niño o una niña vive abuso sexual, también la familia lo vive como una experiencia personal. Les voy a platicar un caso. Este es un caso de una persona, un hombre, más o menos tiene como 30 y tantos años, un hombre, que me pidió cita porque me ubica justamente como experto en temas de prevención y tratamiento del abuso sexual. Y resulta que él, ¿no? Él es el que estaba siendo acusado de abuso sexual. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, lo que hizo esta persona fue colocar el celular en el baño, ¿no? de su hijastra, porque finalmente es la hija de su pareja, de su novia, de su pareja, y a través de un dispositivo que utiliza a control remoto por un reloj, ¿no? Abrió la cámara y pareciera ser que sacó fotos. Él dice que fue accidental, ¿no? Obviamente nadie le cree, pero él dice que fue accidental. Entonces, él dice, es que ya ofrecí disculpas, sí, yo no fue intencional, ¿no? Ya le regalé flores a mi pareja, a mi novia, ya le mandé un oso de peluche a esta pequeñita, en fin, ¿no? Todo este rollo. Y él lleva prisa, precisamente, para que lo perdonen, y además él confrontaba a su novia diciéndole, es que a ti no te dicen nada, en todo caso, a quien le debo ofrecer disculpas es a tu niña. Ajá. Y justamente en una de las intervenciones le decía, oye, es que finalmente cuando un niño o una niña vive violencia sexual, ajá, el papá o la mamá lo vive como una experiencia propia, ¿sí? Es como a mí me lo hicieron. Y de hecho coincidió justamente que esta persona
tiene una hija de la misma edad que casi no ve por cuestiones, otras cuestiones por ahí legales que tiene con su ex esposa, ¿no? Y le decía, ¿qué pasaría? Vamos a ver, ¿qué pasaría si tu niña viviera la misma experiencia que la niña de tu novia? ¿Qué pasaría? ¿Tú dirías que ese no es un problema tuyo? Y en ese momento, ¡pum!, le cayó el 20. Dijo, no, sí, ya entendí que finalmente también mi novia está viviendo la experiencia como algo doloroso, como si se lo hubiera hecho a ella. Claro, pero por supuesto. Entonces, no solo es la familia quien, no solo es el niño, ¿no?, a quien hay que atender, también es la familia porque lo vive como una experiencia personal. El ambiente debe proporcionar un nivel de seguridad para que la víctima confíe en que ahí puede tener paz, ¿no? Y a veces es muy difícil porque dentro del mismo espacio familiar vive, ¿no?, la víctima y el victimario, y a veces es bien difícil lograr eso. ¿Qué hacer cuando un niño ha sido agredido? Rara vez un niño, por supuesto, miente, es importante de confiar en él, de decirle, claro, te creo. Bajo ninguna circunstancia los niños agredidos deben ser considerados culpables. El niño puede sentir conflicto en relación a sus sentimientos hacia el agresor, tales como afecto, rechazo, miedo, culpa. Esto es interesante, fíjense. Entre las cosas que a veces nosotros dejamos de ver porque justamente no tenemos como la suficiente información en cuanto a investigaciones y todo, pero a veces un niño o una niña, muchas veces más bien, tienen esta noción de que si el agresor sexual se aleja de ellos, lo extrañan. Y entonces la gente que está alrededor dice, es que, mira, si realmente hubiera habido abuso sexual, no diría que lo extraña, no diría que lo quiere. Espérame, porque estamos hablando que, si bien es cierto, hubo abuso sexual, pero esta persona agresora sexualmente se encargó precisamente de crear este lazo afectivo que para el niño o la niña era muy importante. Entonces, en ese sentido, por supuesto, que también extraña, por supuesto, a este agresor sexual desde esta expresión afectiva. Y tampoco se vale utilizar palabras que denigren al niño, ¿no? Como niño violado, ¿no? O ya perdió la inocencia, en fin, ¿no? Porque al final de cuentas, con estas palabras estamos culpando al niño o la niña. Recuerde que la mayor parte de las víctimas han sido engañadas por los adultos en el pasado. Es decir, es importante que nosotros como terapeutas no prometamos cosas que no vamos a cumplir y que no está en nuestras manos cumplir. Como decirle, es que yo te prometo, yo me encargo de que este agresor sexual se vaya de la casa, que no esté contigo, que no te toque. No podemos prometer eso, ¿no? De verdad, que es algo que habrá que entenderlo justamente como terapeutas. Los niños y las niñas no poseen la fuerza ni la habilidad para detener los abusos, ¿no? O sea, esto que decíamos hace rato como, oye, ¿por qué no me dijiste? ¿O por qué lo permitiste? ¿Por qué no le dijiste que no? En fin, no tienen por toda esta desventaja emocional y cognitiva que, por supuesto, para los niños resulta imposible para ellos, ¿no? Como romper esos secretos. Es muy difícil dar el primer paso, por ello su responsabilidad como adulto compete en dar apoyo de la mejor manera, ¿sí? Desde esta contención, desde este apoyo emocional.